Mencioné, he titulado el mensaje Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Amén. Y esta semana pasada estaba oyendo una entrevista con un hombre llamado Mark Green. Y es el fundador de la tienda de Mardel. ¿Alguien conoce esa tienda, Mardel? Ok, hay unas cuantas manos. Venden Biblias, venden instrucción para educación cristiana. Es una biblioteca cristiana prácticamente y venden otras cosas como decoraciones, camisetas y es una buena tienda. La mayoría del tiempo que yo voy por ahí, porque hay una cerca de mi casa, es para si alguien de la iglesia va a tener un cumpleaños o uno de mis hijos o mi esposa, agarrar algo con un mensaje cristiano, right? Es Mardel. Así que este hombre, Mark Green, el fundador de la tienda, estaba siendo entrevistado y el que lo entrevista le pregunta, ¿qué es lo que lo guía a usted a hacer una decisión? ¿Cómo decide usted apoyar algún proyecto o cómo decide cómo va a gastar su dinero apoyando algún proyecto, o su tiempo y habilidad en apoyar algo? Y alguna de las cosas que le gusta a este Mark Green, como es cristiano, él siente en su corazón, que el mundo entero debe de tener acceso a la palabra de Dios. Así que él apoya organizaciones que traducen la Biblia a otras lenguas, right? Para que la Biblia sea accesible a todas las personas del mundo. Así que, así que le da esa pregunta, y la pregunta es, right, ¿cómo decides que vas a apoyar? Y la respuesta me trajo a la mente algo que yo había aprendido. Leí un libro que me dio esta guianza, right? Cuando hago una decisión, puedes hacerte una pregunta, right? Dependiendo en qué tan importante es la decisión que debes de hacer, te preguntas, ¿cuál es el impacto de mi decisión en 10 minutos? O sea, si tengo que decidir comprar algo o decirle algo a alguien, ¿qué va a ser el impacto en 10 minutos? ¿Qué va a ser el impacto en 10 días? ¿Cuál va a ser el impacto de esa decisión en 10 meses? Y uno puede seguir, ¿cuál va a ser el impacto en 10 años? Well, más probable en 10 años, la mayoría de mis decisiones me voy a olvidar, right? Pero lo que dijo Mark Green me impactó porque yo había aprendido eso de un libro. Lo que él dijo me impactó porque puso todo en el contexto apropiado. Él dijo, cuando tengo que hacer una decisión, y me imagino importante, right? Cuando tengo que hacer una decisión importante, considero cuál es el impacto de esa decisión en 10,000 años. ¿Qué? 10,000 años. Pero yo no voy a estar aquí. Pero ¿sabes qué? Sí voy a estar, right? No aquí, pero vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar viviendo en la eternidad. Esa debe de ser nuestra mentalidad. ¿Cuál es el impacto de lo que voy a hacer, de lo que voy a decidir en 10,000 años? Y tengo que admitir que no había considerado esa perspectiva. Y personalmente estoy en las actividades y los afanes de hoy, de mañana, de la semana que viene, right? Estoy enfocado en qué voy a hacer en el futuro cercano. Y quizás no sea nomás yo. Podría preguntarle a usted, ¿qué de usted? Es posible que usted piensa de esa manera como Mark Green, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es el impacto de esta decisión en 10,000 años? ¿Alguien aquí tiene esa perspectiva? All right.
Pero usted como seguidor de Jesucristo, como parte del reino de Dios, debe de tener esa perspectiva. ¿Y qué impacto va a tener lo que voy a hacer yo y lo que voy a decidir, lo que voy a decidir hacer hoy? ¿Qué impacto tiene en 10,000 años? Ha de ser una perspectiva que tenemos constantemente. Cuando invertimos en otros, y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria, right? Cuando invertimos en otros, cuando invertimos en el reino de Dios, cuando apoyamos su obra, en este mundo estamos pensando en la eternidad. Cuando intentamos ganar almas para Jesucristo, esas almas van a estar viviendo y celebrando en la eternidad con nosotros en la presencia de Dios. Hemos estado en Apocalipsis antes de las festividades de la Semana Santa y el día de resurrección. Así que ya llegamos, como mencioné, vamos a estar viendo el capítulo 6. Así que ya hemos visto 5 capítulos de Apocalipsis. Y vemos que Juan, el apóstol, nomás darle un pequeño resumen. Juan el apóstol es aquel que estuvo acostado al lado de Jesucristo, en el pecho de Jesucristo, ahí en la Santa Cena. O sea, era un hombre que tenía intimidad con nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo mientras vivía, right? Y él era el único apóstol que llegó a vivir una vida larga. La mayoría de los apóstoles murieron muertes de mártires. Murieron por causa de su testimonio de Jesucristo. Pero Juan, él vivió una larga vida y recibió esta revelación de Jesucristo. Y hablamos de esto cuando empezamos. No era solamente una revelación que venía de Jesucristo, pero también era una revelación acerca de Jesucristo. Así que recibe esta revelación de Jesucristo y vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que tienen mensajes para 7 iglesias de ese día. Pero en el capítulo 4 vemos algo que sucede y hemos hablado de esto. Aquí en la tierra acaba de suceder el rapto. Los cristianos, los seguidores de Jesucristo han sido levantados, arrebatados, quitados. Y lo que Juan nos presenta en Apocalipsis 4 es lo que está sucediendo en el cielo mientras el mundo intenta figurar qué sucedió con millones de personas que de repente han desaparecido, right? Que se han ido a la presencia de Dios. Y se puede imaginar el impacto en el mundo cuando todos los cristianos desvanecen, right? Eso es lo que llamamos el rapto. Y consideren también que los niños inocentes van a ser parte de ese grupo, ya sea en China, Japón, ya sean musulmanes. Si son inocentes, Dios los va a raptar y los va a llevar con Él a su presencia. Right? ¿Por qué? Porque viene un tiempo de tribulación. Y vimos que Juan en el capítulo 4 está viendo, mientras todo eso sucede en la tierra, Juan está viendo lo que está sucediendo en el cielo. Y por dificultades técnicas no vamos a tener las escrituras, así que voy a decirlas 2 veces para que las escriba. Si ustedes hacen notas, o puede ir en línea más tarde y verlas ya sea en YouTube o Facebook. Pero así que voy a empezar con Apocalipsis 4, verso 1 al 4. Apocalipsis 4, verso 1 al 4. Y seguimos con nuestro resumen. Right? Así que
Apocalipsis 4:1 dice, después de eso, y reitero, right, de que Juan, el rapto acaba de suceder, estamos en la presencia de Dios y Juan nos está describiendo lo que estamos viendo en el cielo, ahí en la presencia de Dios. Después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Así que vemos ahí la voz como de trompeta. Una trompeta va a anunciar el tiempo en el cual Jesucristo regresa y levanta su iglesia. Verso 2. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Así que nos describe la escena, nos describe lo que él ve ahí, right? Y si continuamos leyendo, vemos que nos describe los 4 seres vivientes que están alrededor del trono. Y estos seres vivientes están cubiertos de ojos delante y por detrás. Y uno tiene una cara de león, otro tiene cara de becerro, tiene un semblante como de hombre, y finalmente el cuarto tiene semejanza a un águila en vuelo. Y cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Así que vemos a estos seres vivientes alabar a Dios constantemente. Dios nos dice que cada 5 minutos, cada 10 minutos decían esto, pero nos dice que vemos cuando ellos adoran así al Señor, dice que vemos a los 24 ancianos ahí presentes, sentados en sus tronos, en la presencia de Dios. Cuando ellos oyen la alabanza de estos seres vivientes, al que está sentado en el trono, no pueden más que postrarse delante de la presencia de Dios y de poner, ellos habían recibido una corona como premio de su obra, de lo que habían hecho por el reino. Pero ¿qué hacen con ese premio que han recibido en la presencia del soberano Dios? No pueden más que caer prostrados y presentar esas coronas. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y dan alabanzas junto con los seres vivientes. Y Juan ve que en la mano derecha, estamos moviendo al capítulo 5, Juan ve en la mano derecha del que está sentado en el trono que hay un rollo. Y también ve a un ángel poderoso que dice, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? O sea, en esos tiempos no tenían libros como nosotros, usaban un rollo como libro. Y ellos, Dios tenía un rollo en su mano derecha. Y este ángel dice, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Así que Juan, sabiendo que el rollo contenía algo importante, el rollo contenía la culminación de la historia de la humanidad, y no solo de la humanidad, pero de todos los seres vivientes. Al ver de que nadie podía abrir el libro, se pone a llorar. Y parecía que no había nadie que podían abrir ese rollo. Hasta que
En Apocalipsis 5:5 dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de Judá, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Es cuando Juan ve al cordero que parecía que había sido sacrificado. Vemos esto en Apocalipsis 5:11, dice, voy a decirlo otra vez, Apocalipsis 5:11 al 14, dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban y podemos visualizar, imaginar, right? Estamos aquí presentes que tenemos unos 25, 30 personas alabando juntos y qué lindo se oye. Pero imagínense, millones de personas alabando juntos, glorificando a Dios juntos. Algo hermoso, algo que algún día vamos a ver ahí en la presencia de Dios. Verso 12 dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y del mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron, amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. Así que vemos otra vez a los ancianos y se cree que son una representación de nosotros, de la iglesia. Y me imagino si yo estuviera ahí, ¿qué haría? Well, lo que ellos hacen, right? Postrarme y adorar y dar a Dios todo lo que tengo. ¿Por qué? Por su grandeza y su majestad. Todo esto está sucediendo en el cielo, delante del trono de Dios. Y ahora, en el capítulo 6, empezamos a ver lo que está sucediendo en la tierra, mientras nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, mientras nosotros estamos ahí en la presencia de Dios, ¿qué está pasando aquí? Amén. Así que voy a pedir que se pongan de pie, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al 8. Amén. Y si tiene la Nueva Versión Internacional, lo puede leer conmigo. Tenemos bastantes Biblias ahí atrás, si quiere agarrar una. Vamos a empezar. Apocalipsis 6:1. La palabra de Dios dice así. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que los habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 1/4 parte de la tierra,
para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Me pueden sentarse? Así que vemos ahí lo que el mundo está experimentando mientras estamos en la presencia de Dios. Y vamos a ver los 4 jinetes. Primero el jinete conquistador. Segundo el jinete de guerra. Tercero el jinete de escasez. Y finalmente el jinete de muerte. Va a llegar el momento en que todo se va a cumplir. Amén. Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Lo más probable es no como nosotros lo imaginamos o lo visualizamos, pero Él cumple lo que dice. Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Él lo va a lograr. Y el momento en que Él va a cumplir eso y el momento va a llegar en que va a sonar la trompeta final y vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar delante de su trono, siendo testigos de una hermosa escena en la cual nuestro Rey y Señor, el León de Judá, el Cordero sacrificado, Él va a desplegar su autoridad y su poder, rompiendo los sellos y abriendo el rollo que es el destino de la humanidad y de toda la creación. Así que voy a leer los primeros versos otra vez. Vamos a ver el jinete conquistador. Dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Así que dice el ser viviente. Primeramente, recordamos la escena, right? Hay 4 seres vivientes, tienen 6 alas cada uno, cada uno con diferente cara. No nos dice cuál dice esto, right? Pero nos dice que uno de los seres vivientes dice, ven. ¿Y a quién está hablando? ¿Está hablando al jinete o está hablando a Juan? En otras versiones dice, ven y mira. Pero no, así que si vemos eso, sería Juan al que está hablando. Pero realmente lo que vemos aquí en nuestra versión es más correcto, sería la palabra. Así que ven, y puede estar hablando al jinete y puede estar hablando a Juan, right? A los dos. Al jinete le dice, ven, es hora de hacer lo que debes de hacer. Y a Juan le dice, ven y mira, ve lo que está sucediendo. Y Juan ve que este jinete en caballo blanco, y estudiando esto, muchos piensan que es Jesucristo, porque viene venciendo y es vencedor. Pero algo que nos muestra que realmente no es Jesucristo es de que la muerte, todo lo que le sigue en esta escena, right? Todo lo que le sigue. Cuando Jesucristo viene, no trae guerra, escasez y muerte. Él trae lo opuesto. Así que aquí vemos a un imitador de Jesucristo. Alguien que se quiere ver como Jesucristo. Y normalmente le llamamos a esa persona el anticristo. Alguien que se va a parecer, que tiene habilidades sobrenaturales, que tiene poder para traer paz, para vencer, para lograr grandes maravillas. Y es cuando llega esta persona, acaba de suceder el rapto, todo el mundo está en trauma, right? Todos los niños
Acaban de desaparecer, todos los cristianos acaban de desaparecer. El mundo necesita a alguien que lo guíe, que lo dirija, que tenga soluciones para todo este caos. Y este personaje llega, que es el anticristo. Y uno puede leer esto y tener diferente perspectiva y diferente opinión, pero esto es la manera que yo lo veo y muchos otros estudiantes de la Biblia lo ven. Este es el anticristo iniciando el tiempo de la tribulación. Así que y quería reiterar que toda autoridad es dada por Dios, y por eso quería ver Romanos 13, verso 1 al 2. Romanos 13, verso 1 al 2 nos recuerda de que Dios, al final de cuentas, es quien pone a cualquiera que esté de autoridad. Y usted puede pensar en malas personas que han sido líderes, gobernantes. Bueno, por alguna razón u otra, Dios lo ha permitido. Veamos Romanos 13:1. Dice, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Así que nos recuerda de que Dios es quien establece esta persona, este anticristo, y lo va a poner en lugar de autoridad sobre todo el mundo. Y continuamos. El siguiente jinete es el jinete de guerra, verso 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran los unos a los otros. Este jinete en realidad no necesita traer guerra y destrucción. Todo lo que él necesita hacer es quitar la paz de la tierra. Una vez que esta paz es quitada, los hombres se apresuran con guerra y destrucción. La paz que tenemos que hay entre hombres y naciones, realmente es un regalo de Dios. No es el estado natural de las relaciones entre hombres, porque cada uno de nosotros somos pecadores, right? Si examinamos nuestro corazón, si examinamos cómo somos, tenemos envidia, tenemos todas estas cosas que nos hacen, que nos dan el deseo de hacer cosas que no complacen a Dios. Pero solo el Espíritu Santo de Dios apacigua eso, cambia el corazón, cambia al ser humano. Y eso es la paz que recibimos de Dios. Dios es el que otorga paz en el mundo. Y este jinete llega y quita la paz. Y pensamos, podemos pensar en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en que había conflicto mundial. Y eso no se compara nada a lo que va a suceder durante este tiempo, habiendo este jinete quitado la paz de la tierra. Así que, gloria a Dios, no sé de usted, pero yo estoy alegre de que no voy a estar aquí. Amén. Y si no está seguro de que si va o no va a estar aquí, hoy puede asegurarse de poner su fe y confianza en Jesucristo para que usted sea parte
de los que son arrebatados con él hacia el cielo, a la presencia de Dios. All right, veamos el jinete de escasez. Verso 5. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que decía, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo, 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Pero no dañes el aceite ni el vino. De veras, yo no sabía por qué decía eso, right? Se me hace un poco raro. Pero 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada, no sé cuánto gane usted al día, pero por 4 kilos de necesidades que le cueste todo la paga de un día, es bastante, right? Así que los precios, quiere decir que hay inflación sobre todo el mundo, especialmente por estas necesidades de comida que necesita. Así que esto describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a las necesidades más básicas. Nosotros muy a menudo vemos gran hambre en el mundo. Hay lugares, se me viene a la mente África, right? Y seguro hay otros lugares donde la gente sufre escasez por la maldad de aquellos que tienen el control sobre la comida. Y mucha gente sufre de hambre. Sin embargo, entendiendo el balance ecológico, no tomaría mucho para hacer que muchos sucumban al tipo de escasez y desigualdad que aquí se menciona. Así que pensamos, right? No hay paz, hay guerra. Así que si es una guerra mundial en la cual todos están involucrados, entonces vemos muy fácilmente cómo puede haber tanta escasez. Esta parte de no dañes el aceite ni el vino, quiere decir que aún en esos tiempos van a haber personas que tienen dinero y pueden comprar las cosas finas de la vida, como aceite y vino, right? Así que va a haber desigualdad, millones de personas sufriendo hambre, quizás hasta billones, pero hay aún aquellos que pueden disfrutar de lo bueno. Así que eso es lo que quiere decir eso. Y nosotros, al leer esto, estaba pensando, realmente no sabemos qué es escasez aquí. Y quizás usted, por su pasado, de dónde vino, o cómo creció, sí conoce este tipo de escasez, pero no a este punto, right? Hay un ejemplo en las Escrituras y quería ilustrar qué tan grande va a ser la escasez. Hay una historia en Segunda Reyes, si quiere anotar esto, Segunda Reyes 6, 24. Pero considere que esto es nomás una ciudad, la ciudad de Samaria, pero esto va a ser algo que sucede mundialmente. Segunda Reyes 6, 24 dice, algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de
dice cab de estiércol de paloma, ¿ok? ¿Alguien ha comido estiércol de paloma? Así el punto del hambre, de que estás dispuesto a pagar para comer algo así, right? 5 ciclos es lo que dice que cuesta. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, mi señor y rey». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero el día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Imagínense, a ese punto va a llegar el mundo, right? Que tienes tanta hambre que estás dispuesto a hacer algo horrible así. Y si lee la historia, continúa leyendo ahí la historia de Segunda Reyes 6, ve que el rey se rompe su ropa y está dispuesto a, es una larga historia, pero es interesante, los animo a que la lean. Pero es un ejemplo de verdadera escasez en la cual el hambre te está motivando a hacer cosas que no harías de ninguna otra manera. Y a ese punto va a llegar el mundo. Pero esperen, hay más. El jinete de muerte, verso 7. Dice, cuando el cordero, y recordamos, right? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está rompiendo estos sellos? Es nuestro Rey, nuestro Señor, es Jesucristo. Él está desatando la ira de Dios, la justicia de Dios sobre este mundo que lo ha rechazado, right? Así que, verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: «Ven». Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Así que eran un jinete o 2 jinetes. Es posible que eran 2, pero dice, el jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Este último jinete muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura, la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los 3 jinetes anteriores. Estaba viendo esto porque menciona que va a impactar el 1/4 de la parte de la tierra. Hoy día, si usted investiga, hay más de 8 billones de personas en el mundo. 1/4 de ellos es 2 billones. Y así que 2 billones de personas van a ser impactadas por estas condiciones que van a ser mundiales, todo esto va a estar sucediendo alrededor del mundo. El siglo pasado se ha visto a cientos de millones asesinados por dictadores, por la guerra, por el hambre, y aún así esto estará muy por debajo en comparación de las cifras de la muerte que despertará la venida de este último dictador, el anticristo. No nos sorprende que Jesús dijera que de este tiempo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es lo que dijo Jesucristo en Mateo 24. O sea, es el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo predice esto y en la actualidad, como hemos visto, Él es quien abre los sellos y permite que esto suceda. Le fue dada potestad sobre cuarta parte de la tierra para matar. La potestad le es dada al jinete y dada por Dios, a pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra. Dios tiene todo bajo su control. Él aún tiene el libro y nuestro Señor Jesucristo es el que abre los sellos. Así que todo esto, aunque es horrible y es difícil de ni imaginar, Dios está desatando su ira y su justicia sobre aquellos que han rechazado a Jesucristo. Así que vemos los 4 jinetes y quería volver a donde empezamos, right? ¿Cuál es nuestra perspectiva hoy? ¿Usted está anticipando el regreso de Jesucristo? ¿Está listo y dispuesto a oír la trompeta primeramente y segundo, ver a su Señor volver por usted? Porque Cristo ya viene, right? Hemos mencionado esto una tras otra vez, de que la tecnología y las armas de guerra, si pensamos, las bombas atómicas que tenemos puede fácilmente causar toda esta destrucción, right? La tecnología de pagar por las cosas, y vamos a ver esto luego, de que solo puedes pagar si tienes cierta marca en ti, right? Eso no es difícil de visualizar hoy en día con la tecnología de hoy, right? Todo esto puede suceder este momento. Así que estamos pensando cada uno de nosotros nomás en los próximos 10 minutos, quizás en media hora que acabe el pastor para que pueda ir a agarrarme unos tacos, right? Es lo que estamos, es nuestra mentalidad en lo urgente, en lo cercano. O tenemos esa perspectiva, como mencioné al comienzo del mensaje, en que pensamos, mi decisión de hoy, ¿qué impacto tiene en la eternidad? ¿Qué impacto tiene 10,000 años de hoy? Right? Y a no ser que usted va a estar en la presencia de Dios, entonces no importa. Pero si va a estar ahí, entonces debemos de tener esa perspectiva. Debemos de tener ese tipo, esa manera de pensar, pensando en la eternidad, porque Jesucristo ya viene. Quiero acabar con 1 Corintios 15, y es el apóstol Pablo, recordándonos lo que va a suceder. Y vamos a estar viendo el verso 51. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Y la cosa es que en las escrituras judías, no se había presentado ciertas de estas cosas, right? Pero a través de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Él nos ha mostrado todo lo que va a suceder. A través de la revelación de Jesucristo por el apóstol Juan, sabemos lo que va a suceder. Y el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, 51, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos ver esta visión del apóstol Juan y lo que significa, right? Estas son cosas que van a suceder una vez que somos arrebatados y llevados al cielo. ¿Y qué quiere decir eso para mí hoy? ¿Cómo me impacta la vida a mí hoy? ¿Qué diferencia me hace a mí hoy? Bueno, la diferencia es de que yo quiero asegurarme de que sea arrebatado con la gente de Dios. De que ese momento, cuando suene la trompeta, yo voy a ser parte de aquellos que van a estar en la presencia de Dios, viendo esa escena gloriosa que vimos en el capítulo 4, alabando y glorificando a Dios, junto con los seres vivientes, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y continuamente están adorando a Dios. Yo quiero ser parte de ese coro, right? Así que la aplicación para nosotros hoy es, si usted no ha hecho esa decisión de seguir a Cristo, de hacer a Jesucristo su Rey, su Señor, hágalo hoy, para que no se pierda la oportunidad de ser parte de ese coro primeramente, y segundamente, para mí no debe ser algo de miedo y temor, pero en realidad, si no conoces a Cristo, no te va a ir bien. Hemos visto nomás, 8 versos. Esto sigue hasta el capítulo 19, cuando Jesucristo regresa con su poder y majestad, con los ejércitos del cielo, para conquistar al mundo entero. Así que hay bastante más. Tenemos que asegurarnos de que estamos bien con el Señor. Amén. All right, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos saber lo que va a suceder. Pero mejor aún, por dejarnos saber de que en tu presencia vamos a estar adorándote, alabándote. Queremos también animar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellos que no conocen a Jesucristo, a que te conozcan, Señor, porque en ti hay vida, en ti hay vida eterna, gozo, alegría, paz, que perduran por la eternidad. Ayuda que nuestra perspectiva, ayúdanos que nuestra perspectiva no sea nomás por el momento, pero sea una perspectiva eterna, que veamos las cosas en la realidad de la eternidad. Te pido hoy